Hola, buenas tardes. Les agradecemos a todos su participación en esta tarde de martes. Muchísimas gracias a todos por participar de este espacio. Bueno, para ser puntuales y mientras se va agregando la gente, les voy contando un poquito quién soy yo y qué es Padres de Pie. Bueno, mi nombre es Janina Cosime, soy uno de los integrantes de esta agrupación, Padres de Pie. Somos papás que estamos levantándonos en defensa de la educación de nuestros hijos. Y bueno, estamos haciendo distintas estrategias. Una de las estrategias, para aquellos que nos vienen siguiendo, es dar charlas de capacitación para papás. En esta ocasión tenemos la presencia del licenciado Ezequiel Baigorria, que nos va a hablar sobre las diferencias entre una ESI biológica y una ideológica y los peligros de una educación sexual desde la perspectiva o de la ideología de género. Y nos va a mostrar cuáles son las diferencias. Así que agradecemos mucho su presencia. Y me están avisando acá, yo siempre me río porque no me llevo muy bien con las herramientas telemáticas, pero me están diciendo que contamos con la presencia de 4 diputados de la provincia de Santa Fe. Les cuento que nosotros en la provincia de Santa Fe estamos pasando una situación muy particular, tenemos presentados 6 proyectos de ley de educación sexual, después al final se los voy a contar un poquito más, y bueno, está uno de los miembros de la Comisión de Educación, que es el diputado Juan Argarañaz. También contamos con la presencia de Walter Gione, me avisan, somos tantos que no los veo, Nicolás Mayoraz y Natalia Armas. Así que agradecemos su presencia y agradecemos también su compromiso con la causa de la defensa de la educación de los niños desde una neutralidad ideológica, ¿no? Que es como manda nuestra ley. Ellos han presentado un proyecto de ley, así que bueno, después les cuento un poquito más sobre esto. Nosotros como Padres de Pie, con otras organizaciones, también estuvimos presentes en la Comisión de Educación, en distintas audiencias. Por eso, bueno, este es un motivo más de una lucha un poquito más fuerte acá en la provincia de Santa Fe. Les quiero presentar, una vez más gracias, y les quiero presentar, ya que se han sumado muchos más, a Ezequiel Baigorria. Voy a leer su biografía. Ezequiel Baigorria es psicólogo clínico, es graduado de la Universidad Nacional de Rosario y trabaja desde 2009 en acompañamiento y estrategias de intervención con niños y adolescentes con derechos vulnerados. Desde el 2012 en clínica con niños, adolescentes y adultos, y desde el 2016 en atención primaria en salud comunitaria, formando parte de un equipo territorial interdisciplinario como uno de los referentes territoriales del Sistema Provincial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2018. Es preventor de abuso sexual infantil, este es un dato importante, formado en la Fundación EPASI, que es una fundación de la provincia de Santa Fe, de Tucumán, que hace más de 20 años que tiene experiencia en esto, es un referente, para los que no la conocen, en esto, consultada hasta por organismos internacionales para detectar pedófilos y casos de pedofilia. Ha escrito varios artículos, uno es ESI como herramienta de adoctrinamiento ideológico y otro, las consecuencias del aborto en la salud mental, que ha tenido repercusión internacional en diferentes países de Latinoamérica. En enero de este año presentó una exposición en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación de Chile sobre la experiencia argentina con la ley de ESI y sus resultados en el marco del debate del proyecto de ley de ESI en Chile, ¿no? En este país. Ha realizado conferencias para combatir la ideología de género en varias provincias de Argentina y también en otros países como Chile, y promueve la defensa de la vida y la familia. Su motivación nos dice que proviene de una profunda carga por una infancia y adolescencia libre, sana y protegida. Yo a esto agrego que Ezequiel Baigorria fue uno de los exponentes en la última audiencia de la Comisión de Educación, donde se van a debatir los proyectos de ley de educación sexual integral de la provincia de Santa Fe, y bueno, ya ha sido muy, muy crítico al respecto y ha dejado muy en claro cuál es su posición desde lo profesional. Bueno, Ezequiel, empezamos ya para ser puntuales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más a todos por estar. Y muchísimas gracias, Ezequiel, por tomarte este tiempo para enseñarnos, para abrir nuestros ojos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Janina, por la presentación y por la invitación a todos Padres de Pie y a cada una de las personas que están mirando esta transmisión en este momento. Y bueno, gracias porque este espacio puedo utilizarlo para poder
dejar alguna reflexión y, como vos dijiste, una mirada crítica de lo que es la ESI con ideología de género. Antes que nada quiero aclarar que yo no estoy en contra de la educación sexual, me parece necesario y muy útil. De lo que sí estoy en contra es de la utilización de la ESI como un espacio de adoctrinamiento ideológico. Eso es lo que nosotros nos oponemos y lo que a mí me parece necesario destacar y señalar. Una cosa es la enseñanza de la educación sexual en niños, que a veces es necesario para prevenir el contagio de enfermedad de transmisión sexual o el embarazo adolescente, o detectar o prevenir el abuso sexual. Y otra cosa muy diferente es poner una doctrina ideológica y transmitirle, hacer una bajada ideológica en ese espacio de 1 hora o 2 horas semanales o lo que sea que se utilice para la ESI. Hoy en día la ESI está siendo utilizada como un espacio de adoctrinamiento ideológico. Es un caballo de Troya que dicen que está para suplir una necesidad y una carencia, pero por otro lado deja la puerta abierta a cosas muy complejas y muy complicadas. Y una de ellas, y la más compleja de todas, es la posible o la posibilidad de la legalización de la pedofilia. Así que bueno, vamos a ir viendo desde el PowerPoint. Voy a compartir el PowerPoint y vamos a ir viendo lo que estaba mencionando recién. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de la ESI? Bueno, los objetivos principales de la ESI son prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir el embarazo no deseado en adolescentes, prevenir y detectar el abuso sexual infantil y introducir la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se decía o se dice que las personas que tienen una orientación sexual no heterosexual, es decir, homosexuales o lesbianas, son discriminados en la escuela, lo cual en sí es un error pensarlo de esta manera, porque si cada vez que una persona se sienta discriminada o se sienta excluida, va a haber que modificar todo un sistema para que no se sienta mal un grupo minoritario o tal vez un solo alumno o una minoría. Bueno, por empezar, a esa persona se le está privando la posibilidad de poder crecer ante la crisis y de poder afrontar una crisis y de poder utilizar la crisis como una oportunidad para crecimiento, en donde podría desarrollar herramientas y recursos propios para afrontar las crisis que vendrán más adelante en el crecimiento y en el futuro, en su propia vida. Entonces, bueno, acomodar o modificar todo un sistema, como es el sistema educativo, para que unas personas no se sientan mal, ya de por sí es un error. Por otro lado, los homosexuales y las lesbianas no son las únicas personas que han sido discriminadas en la escuela. O sea, los que usaban lentes también sufrieron bullying, las personas que tenían exceso de peso, los gorditos, también sufrieron bullying, y no se puede modificar todo el sistema educativo porque algunas personas se han sentido mal con ello, sino que lo bueno es poder aprovechar la situación y la crisis para desarrollar herramientas para enfrentar las crisis futuras y para poder crecer. Bueno, número 1, la ESI promueve el abuso sexual infantil, no que lo previene, sino que lo promueve. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de abuso sexual infantil. Existe el abuso sexual infantil sin contacto físico y el abuso sexual con contacto físico. El abuso sexual con contacto físico es el que conocemos todos, o el que primero se piensa cuando uno piensa en abuso sexual, que es ya en el acto sexual en sí, o en el manoseo, o en el obligar a un nene que toque o que acaricie alguna parte íntima de un adulto, o acariciar o tocar en las partes íntimas de un nene. Ese es el abuso sexual con contacto físico. Pero el abuso sexual sin contacto físico también existe, es abuso sexual porque es una irrupción de la sexualidad adulta en la sexualidad del niño, porque el niño no está preparado para recibir en ese momento
cierta estimulación erógena, porque no es propia del desarrollo, porque por sus propios medios no lo hubiera buscado nunca, y nunca se le hubiera ocurrido hacer eso, y por otro lado, porque hay una utilización del niño como objeto de deseo, como objeto sexual, como objeto de deseo sexual, y se está pensando o se está mirando al niño como una persona o un objeto para satisfacer el propio del deseo del adulto. Entonces, este tipo de abuso sexual sin contacto físico, uno de ellos es el exhibicionismo. El exhibicionismo es mostrar la desnudez a otro. Este tipo de abuso sexual infantil lo hemos visto, se ha comprobado en clases de ESI con ideología de género. Hay casos en los que hubo docentes que se han desnudado, se han bajado el pantalón, le han mostrado los genitales a los alumnos para que vean la diferencia sexual que hay. Otro tipo de abuso sexual infantil es el voyeurismo, que es espiar o mirar la desnudez del otro sin su consentimiento. Bueno, hubo casos en jardines de infantes, nene de 4 años, de 5 años, donde los docentes lo han hecho desnudarse, mostrar sus genitales a los nenes y a las nenas para que puedan ver la diferencia sexual anatómica, la diferencia que tienen genitales masculinos y femeninos, que lo puedan comprobar por sus propios ojos. Y eso es voyeurismo, hacer desnudar a un nene y mirar, y por supuesto que hay una excitación sexual en eso, y eso es abuso sexual infantil, una excitación de parte del adulto. Y otro tipo de abuso sexual infantil sin contacto físico es el abuso verbal, emocional y psicológico, como por ejemplo contar o relatar un hecho sexual, un hecho erótico, un relato pornográfico, contar específicamente y detalladamente un acto sexual, una relación sexual. Entonces, cuando hay, por ejemplo, ese tipo de clases de ESI en donde se enseña a tener sexo anal, que se enseña a practicar el sexo anal o cómo preparar el ano para tener relaciones, o donde se enseña a los nenes a poner un profiláctico en un pene de madera, ese tipo de cosas que son explícitas, que ya no es hablar de sexualidad, sino es hablar de sexo directamente y explícitamente, en donde un nene no está preparado, o mucho de la mayoría de los nenes del grado no lo hubieran buscado por sus propios medios, eso es un abuso sexual. Las clases de ESI con ideología de género son abuso sexual infantil y termina siendo abuso sexual infantil institucionalizado. Es decir, el Estado utiliza el espacio de la ESI, termina abusando sexualmente de los nenes que van a la escuela. Un punto o un paréntesis en medio de esto. Dentro de el desarrollo sexual infantil hay un punto o un concepto que Freud habla y en el cual se llama, el propio del psicoanálisis, se llama el periodo de latencia. El periodo de latencia va de entre los 5 años hasta la pubertad. Textualmente, en 3 ensayos para una teoría sexual, uno de los textos más conocidos de Freud sobre sexualidad infantil, publicado en 1905, dice, durante este periodo de latencia total o meramente parcial, que va de entre los 5 años hasta la pubertad, los 11 o 12 años aproximadamente, se edifican los poderes anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques. ¿Qué es un dique? Un dique es algo que tiene la capacidad de frenar, de contener y de dar cauce al curso del agua en el sentido del dique, de los diques que se conocen, por ejemplo, del dique Los Molinos en Córdoba, en fin. El dique tiene la función de proteger y de poner un freno y de dar un curso correcto, encauzar el agua para que no provoque un destrozo o un desastre. Ahora bien, los diques anímicos son los que permiten que la pulsión sexual no llegue a producir un malestar o provocar daño en el otro. Es decir, con los diques anímicos se frena la pulsión sexual y se considera al otro.
uno se puede poner en el lugar del otro, y el goce o la satisfacción sexual puede tener un cauce correcto, es decir, uno puede tener una propia satisfacción sexual sin dañar al otro, sin provocar un daño en el otro. Estos diques anímicos para Freud son el asco, la vergüenza y la moral. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cuando no se constituyen estos diques anímicos? ¿Qué pasa cuando no hay un asco correcto o bien edificado, o se construye endeble, o directamente no se construye, o en el momento de construcción, entre los 5 y 11 años, se le enseña a no tener asco, a perder el asco, como muchos de los materiales de ESI a nivel nacional dicen, perder la vergüenza, perder el asco. Entonces, cuando se habla de esto, es muy serio y muy grave. Primero, porque estaría quitando un indicador de abuso sexual infantil. Un nene que cuenta una situación y dice que le dio asco, ya es un indicador de abuso, y permite que uno investigue, el que está entrenado y que está preparado en esto, puede investigar y puede decir, a ver qué fue lo que pasó, o investigar qué pasó para que el nene tuviera asco. A lo mejor le dio asco algo que que era insignificante, pero a lo mejor lo que él cuenta que le dio asco, le provocó cierto rechazo, en realidad era una situación de abuso, y él, un nene en sus propios términos, lo explica o lo cuenta de esa manera. Bueno, es un indicador de abuso y sirve. Si se quita el asco, está quitando un indicador de abuso y está quitando una herramienta y un elemento muy importante a los preventores de abuso y a los que detectamos el abuso sexual infantil, para poder detectar el abuso, o para poder prevenir, o para poder detectar si ese niño está siendo abusado. Por otro lado, también sirve como prevención para el nene, porque si hay algo que le da asco, una situación que ve y le da asco, entonces el nene puede salir de esa situación, puede irse, puede escapar, bueno, puede poner un freno o algo. Si no está el asco presente, vía libre para cualquier cosa. Así que bueno, otro dato importante sobre el periodo de latencia es que en algunas universidades de Argentina, en las facultades de psicología de algunas universidades, están diciendo que ahora se van a constituir nuevos diques anímicos, diferentes a esto. O sea, la idea es desplazar al asco, desplazar a la vergüenza y a la moral, para construir otros diques anímicos, como no sé qué serán, no sé qué se les ocurre a los ideólogos de género, pero bueno, evidentemente es algo que va a ir en contra de prevenir el abuso sexual, y va a ir en contra del cuidado y el resguardo y la protección de la infancia. Punto número 2, la ESI como una herramienta de transmisión ideológica. Hay un eje en la resolución 340/18, que fue sancionada a nivel nacional en el 2018, y que es la resolución que le agrega el mayor contenido ideológico de ideología de género a la ley de ESI. Esta ley, esta resolución le agrega el contenido ideológico a la ESI y agrega 5 ejes. 5 ejes que son fundamentales. Uno de esos 5 ejes se llama ejercer nuestros derechos. El mismo eje dice: el rechazo a todas las formas de discriminación, burla, insulto y cualquier otra forma de actitud denigratoria a las personas basada en características físicas, de personalidad u orientación sexual. Es decir, esto habilita a que toda orientación sexual sea válida, sea aceptada. Es decir, a ver, un nene que está siendo abusado por un pedófilo, que el pedófilo lo manipula y lo extorsiona para hacerle decir que él le gustan los señores de 40 años, le gusta que lo besen en la boca a los señores de 40 años, o bañarse con los señores de 40 años. Es su orientación sexual, y va a haber que respetarlo, y va a haber que aceptarlo, y señalar esto como nocivo, porque el nene lo está diciendo que es lo que él quiere, aunque esté siendo extorsionado por el pedófilo y por el abusador, porque él dice que eso es lo que él quiere y esa es su orientación sexual. No va a poder cuestionárselo, porque cuestionarlo es violar un derecho del niño, o un derecho de las orientaciones sexuales o de los géneros, porque se está cuestionando su orientación sexual, se pierde la libertad de la orientación sexual. Entonces,
se quita de esta manera otro indicador de abuso sexual y se permite también el acceso de los pedófilos de contacto con los niños y el acceso de todo tipo de perversión sexual y la naturalización de la pedofilia y de las parafilias. ¿Por qué? Porque de esta manera, si toda orientación sexual es habilitada, si toda orientación sexual es aceptada, entonces se abre una puerta al incesto, al fetichismo, al voyeurismo, a la zoofilia, a la pedofilia y a todo tipo de práctica sexual. Aparte, un nene que crece con una educación sexual integral, con ideología de género, creyendo que todas las orientaciones sexuales son válidas y aceptables, tal vez él no va a tener, no va a haber sido abusado durante niño, pero cuando sea más grande, adolescente o adulto, va a pensar que ser atraído por un nene de 8 años está bien, y bueno, y una orientación sexual aceptable, entonces lo va a practicar, no va a tener ningún freno y ningún reparo de abusar de un nene, ¿no? ¿Se entiende? Se está creando de alguna manera, o se está intentando crear futuros abusadores sexuales. Segundo punto, concibe a la escuela como un ámbito de resistencia. En un texto que se llama La pedagogía del cuerpo como bastión de género, que también está en el material de formación docente para la implementación de la ESI, la cual, formación docente, va a repercutir directamente en la enseñanza de los chicos y en la educación de los chicos, dice lo siguiente: la consideración de la escuela no solo como un ámbito de reproducción de las subjetividades pautadas culturalmente, sino también de resistencia. Pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Leamos solamente lo que está destacado en rojo. La consideración de la escuela como un ámbito de resistencia. Si ustedes pueden ver, todos los demás son conectores. No cambia el sentido de la frase. Pero si quitamos todo esto que tiene el discurso progresista, que te florea, que te dibuja las frases, que te da vuelta para hacértela parecer más, más leves, que te la va suavizando con un montón de palabras muy lindas, muy agradable al oído, pero que no tienen ningún sentido, pero se puede quitar directamente y hacer este resumen. Dice la consideración de la escuela como un ámbito de resistencia. Es decir, la escuela ya no sería un ámbito de educación, no serviría como un espacio de control, de contención, de crecimiento, ya no sería el segundo hogar, sino que ahora sería un ámbito de resistencia. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál es ese ámbito de resistencia? ¿Cuál es la intención de la escuela? ¿Utilizar a la escuela para formar terroristas? ¿O cuál es la idea con esto? ¿Por qué pensar a la escuela como un ámbito de resistencia? ¿No? Por lo menos un poco preocupante para mi punto de vista. Y bueno, ataca directamente a la familia. Dice, es otro texto de Santillán y Cerletti, dice, las familias aparecen muchas veces como la causa directa de los problemas escolares de los niños, y hay de alguna manera se puede ver una referencia directa a Engels en el Tratado de la Familia, cuando, bueno, es el trasfondo filosófico de esto que hoy por tiempo y por cuestión de espacio y de tiempo no lo voy a poder explicar, pero en sí es una referencia directa a Engels y al comunismo. Si yo veo dentro de contenido escolar referencias al libro Mi lucha de Hitler o al nacionalsocialismo alemán, bueno, yo me preocuparía mucho y sería uno de los primeros en quejarme y en levantar mi voz en contra de eso, porque me parece aberrante, nefasto. Ahora, si encuentro una referencia al comunismo, me parece lo mismo. O sea, no es que hay una ideología buena y otra mala. Para mí, las ideologías son todas iguales y todas tienen la misma consecuencia. Lo más llamativo es que esto empieza a aparecer, la ideología de género, como repitiendo los mismos métodos que utilizaron los sistemas totalitarios y los regímenes totalitarios. Punto número 3, no es perspectiva de género, es ideología de género. Ahí hay algunas fotos de un jardín de infantes del sur en donde a los nenes en una clase de ESI le hacían a los varones pintarse las uñas, pintarse los labios y ponerse collares para que prueben a ver cómo se siente ser mujer y a lo mejor les gusta. Esa era la teoría, ¿no? Esto es corrupción de menores. Esto es
alimento para pedófilo, ¿no? Esto es una cosa aberrante. Eso se hace en las clases de ESI con ideología de género. ¿Qué es perspectiva? Bueno, perspectiva es un término sacado de la arquitectura, más específicamente del dibujo técnico, y significa un punto de vista. Desde una perspectiva es considerar algo, un objeto desde un punto de vista. Desde la lingüística, hablar de perspectiva es hablar desde el punto de vista de determinada ciencia sobre el mismo objeto de estudio. Por ejemplo, en este caso, la educación sexual. Entonces, cuando se habla de educación sexual con perspectiva de género, estamos hablando que se incluye la perspectiva, se agrega la perspectiva de incluir a los homosexuales y a las lesbianas, lo cual no tiene nada de malo. O sea, nadie quiere que la gente sea discriminada por ningún motivo irracional, pero el problema es que la ideología, la ESI con ideología de género, no agrega la perspectiva de género, sino que habla únicamente desde esa perspectiva. Por eso es ideológica, porque si hablaría desde la perspectiva de género, pero también la perspectiva psicológica, la biológica, la sociológica, la legal, la religiosa, entonces incluye, ahí sí sería integral, porque incluye mucha perspectiva. Pero como solamente habla desde la perspectiva de género únicamente, y habla de las bondades de las relaciones anales, de la homosexualidad, del transexualismo, pero nunca habla de las consecuencias, como por ejemplo una mayor cantidad de enfermedades de transmisión sexual, una mayor cantidad de contagio de HIV, o una tasa de suicidio más alta, como llega hasta un 60% de cantidad de tasa de suicidio dentro de la población LGTB. Entonces, como no menciona los peligros, solamente habla de las bondades, es una transmisión ideológica. Y por otro lado, en ningún momento menciona a la monogamia como una elección posible y aceptable y saludable, no menciona a la abstinencia en la adolescencia, a la abstinencia sexual, por ejemplo, no menciona al celibato como una elección de vida, en fin, sino que solamente contempla la ideología de género. Por eso no es incluyendo una perspectiva, sino desde una única perspectiva, es transmisión ideológica. La ESI prepara el escenario para que ocurran los abusos sexuales infantiles. Este es un caso específico del sur de Santa Fe, de la localidad de Wilrey, cerca de Venado Tuerto, en donde un grupo que se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas daba este tipo de clase. Fíjese, dice 4 de enero del 2017, perdón, diciembre del 2016, el 4 de enero fue cuando lo publicaron, dice sexto y séptimo grado, escuela 451. Sexto grado, un nene de sexto grado tiene 11 años, 10 años, 11 años. O sea, que nenes de 11 años le están enseñando a poner profiláctico en un pene de madera, a las nenas a poner profiláctico, y acá a la derecha, a mi derecha, hay como una vagina de goma espuma, en donde, bueno, hay un juego, donde los nenes con los ojos vendados tienen que meter cosas adentro de la vagina, ¿no? Esa es la ESI con ideología de género, de la ESI de la que nada está prohibido, de la que tanto hablan. Bueno, y eso ocurrió en una escuela primaria en el sur de la provincia de Santa Fe, no pasó en otro lado, no pasó esto no es Canadá, no es Francia, esto es Santa Fe. Eso es abuso sexual infantil institucionalizado. 5. La escuela es la institución más vulnerable al abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque está lleno de niños y los pedófilos buscan los lugares en donde hay mayor cantidad de niños porque buscan estar en contacto con niños. Hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, recuerdo un caso de un pedófilo en Estados Unidos que el tipo manejaba un bus escolar, porque siempre buscan estar en contacto con niños porque buscan sus posibles víctimas. Y ahí seleccionan al más vulnerable para poder abusar. Ahora, la escuela siempre fue un ámbito posible y atractivo para los pedófilos. La mayor cantidad de abuso sexual infantil
ocurre dentro del ámbito del hogar. El 80% de los abusos sexuales ocurren dentro del contexto del grupo íntimo, del grupo cercano. Ahora, de ese 80%, el 70% son abusos cometidos por el padrastro del niño, no por un familiar sanguíneo. Es decir, del total, el 56% del total de los abusos sexuales infantiles son cometidos por un padrastro. Se comenta que hay un material sobre pedofilia de 250 páginas, un PDF, en donde lo que hace este material tiene como consejos y estrategias para los pedófilos para poder llegar a tener contacto con niños y abusar de los niños. Y una de esas estrategias que está escrita en este libro es, que es como un manual de estrategias. Una de esas es buscar una mujer sola que tenga hijos, seducirla, enamorarla, ponerse de novio o ser pareja de ella, irse a vivir a la casa de la mujer para así poder abusar del niño. Es decir, desde el primer momento que el tipo selecciona a una mujer, no la mira como esposa, sino que está pensando en poder abusar de sus hijos y lo hace con ese propósito. El pedófilo nunca se va a frenar hasta alcanzar el objetivo. Bueno, por otro lado, en el segundo lugar o la segunda institución donde mayor cantidad de abusos sexuales hay es en la escuela. La escuela es la institución que tiene mayor cantidad de abusos sexuales y solamente voy a dar algunos ejemplos. Allanan el Jardín de Infantes San Roque por denuncia de abuso sexual, esto fue en Santa Fe, hay un docente imputado y detenido, y esto no recuerdo la fecha, 7/3/2020, esto fue en marzo de este año. Amor en las aulas, esto es gravísimo. La Universidad Nacional de San Martín implementó un protocolo para que haya un convenio entre profesores y alumnos y que los profesores puedan tener relaciones con alumnos donde respeten algunas reglas, pero bueno, van a tener relaciones con alumnos sin ningún inconveniente, sin ninguna sanción, siempre y cuando respeten este tipo de reglas de convivencia sexoafectiva, como dice ahí. Entonces, un docente puede abusar o puede enamorar, seducir a una alumna, y siempre y cuando no sea que esta alumna esté cursando la materia del docente, puede tenerlo igual. Eso es el concepto de sexualidad y de resguardo de los alumnos que hay en la educación argentina pública en este momento. Y por último, denuncian a una profesora por violar a 2 alumnos de 13 y 14 años y enviarle fotos desnudas. Esto fue en Estados Unidos, pero lo que me interesa dejar en claro acá es que existen también mujeres pedófilas, no solamente hombres. 5. Las consecuencias de la enseñanza de la ideología de género en la escuela. La ideología de género se utiliza enseñando el método Corsi. El método Corsi ve, entre otras cosas, a la mujer como víctima de violencia de género, pero nunca considera la violencia de género desde la mujer hacia el hombre. La única víctima es la mujer, el hombre siempre es victimario. Entonces tenemos, primero, en Bower, cerca de la ciudad de Córdoba, la cárcel más conocida y más grande de Córdoba, un preso que se autopercibió mujer dejó embarazada a una reclusa. El hombre estaba detenido, se avivó y dijo, no, yo voy a decir que me autopercibo mujer. Entonces lo pasaron a la cárcel común de mujeres. El tipo se creía que tenía un harem, se paseaba desnudo, se bañaba 3 o 4 veces al día en las duchas, y bueno, y abusaba, y a veces violaba a algunas, tenía relaciones. El tema es que dejó embarazada a una reclusa, los novios y maridos de las mujeres que estaban detenidas estaban furiosos, y bueno, y nadie podía tomar carta en el asunto porque había un juez que había aprobado que este hombre esté conviviendo con mujeres en la cárcel. Y por último, y lamentable, un adolescente se ahorcó tras el escrache de su exnovia en las redes sociales. Un chico de 18 años deja a la novia y la novia, por despecho, dice que él la maltrataba, lo escracha en las redes sociales. El chico no soportó la presión de las redes sociales y terminó suicidándose. Después de que se suicidó, la chica confesó que había sido todo un invento de ella porque estaba enojada porque él la había abandonado. Una cosa lamentable, pero de este tipo de cosas
son las que se enseñan en la ESI. ¿Por qué? Porque se enseña que la única víctima de violencia es la mujer y el hombre siempre es victimario, y que a la mujer hay que creerle, y esta falacia del ni una menos que te dice, hermana, yo te creo, y todo eso, aunque no tenga pruebas de que realmente haya sufrido violencia, termina con consecuencias lamentables como esta, un adolescente que se quita la vida porque no soporta el escrache en las redes sociales. Lamentable. Bueno, el financiamiento internacional de la ESI, la Fundación Huésped recibe $84.000 de parte de la IPPF en el 2018, ahora tiene que haber recibido más, y el BID le otorga a la Argentina un préstamo de $200 millones para garantizar la implementación de políticas de género, y entre ellas la ESI. Y quiero, antes de llegar a la conclusión, quiero pasar un video que es un ejemplo claro de la ESI en la escuela. Es un testimonio de una nena de Oberá, Misiones. Bueno, yo estoy en el colegio La P36. Tenemos algunos talleres que van algunas personas, nos hagan en horario de curso, ¿no? De tarea. Y nos mandan a otro curso, pero sin nuestros profesores, sino que quedamos solo con ellos. O sea, tus profesores no están... No, con nosotros no, sino que ellos salen. Cuando entramos nosotros, ellos salen y quedamos solo con las personas que ni idea quiénes son. Y quedamos solo con ellos y ellos nos hacen preguntas incómodas, ¿no? Como cómo sentís cuando te penetran, algo así. O qué sentiste la primera vez, te gustó, tuviste sentimiento, ¿no? Y es algo incómodo que te pregunten eso. Así hacen todos los jueves en nuestro colegio. Es medio como un taller que hacen y así van avanzando. Aparte de la pregunta, ¿eso te dan algún papel para que vos contestes la pregunta o no? Sí, nos dan papel así, son como 7 preguntas o 8 por ahí, que te dicen, o si no, a veces te muestran video también para en base al video que vos contestes la pregunta. Que vos hagas un resumen y haga un resumen y que conteste. ¿Te acordás algún tipo de pregunta que tenía el papel ese? Sí, ¿qué sentiste la primera vez? ¿Te gustó? Una de las preguntas. ¿Y qué es el sentimiento para vos? Si tuviste sentimiento o no cuando te penetró más o menos, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías mal? ¿Te lo hizo bien? ¿No era como esperabas o no era como no te esperabas? Y así. Y ahí en base a los videos. Si vos no te querés quedar en la clase, ya te dicen, bueno, andate afuera si no te interesa. Hay mucho que le interesa, pero ya sabes, tú no. Bueno, eso, a ver, el testimonio es fuerte. Una nena que no debe tener más de 14 años y no solamente esto de que, a ver, de la edad de la nena, primero, nadie tiene por qué preguntarle a la nena qué sintió o qué no sintió, si tuvo relación o no tuvo relaciones, qué le gustó, qué no le gustó. Eso es privado. Esa nena se lo tiene que contar, si ella quiere contárselo, se lo tiene que contar a quien ella quiera, no tiene por qué venir alguien a preguntarle eso. Eso ya es abuso sexual. Y la persona que está haciendo eso debería estar preso por corrupción de menores. Lo segundo, viene gente de afuera de la escuela, que no es personal docente, que no es gente de confianza de los nenes, sino que vienen otros que no se saben bien quiénes son, ahí en ese caso no se sabe muy bien. En otros lugares hay testimonio de que gente de la cámpora
o del movimiento Evita, fueron enseñadas transexuales de la Cámpora, enseñando educación sexual a nenes de primaria. En otros casos, como por ejemplo el que mostraban Wilray, miembro del lobby LGTB, que no tiene ninguna formación académica en pedagogía ni en sexualidad infantil, sino que porque están estudiando dirección de cine y porque son homosexuales, ya eso lo habilita a dar clase de educación sexual a nenes, lo cual es aberrante y nos permite sospechar que puede ser un posible pedófilo buscando sus víctimas. Y por otro lado, la amenaza final, ¿no? Si quiere, tiene que participar, si no quiere participar, no importa, se puede ir, pero ya conoce la nota. Eso es extorsión, es totalmente extorsivo. Y es amenazante y es intimidatorio para un nene de esa edad, lo cual es totalmente repudiable. Yo no entiendo cómo gente que ha hecho eso sigue libre por la calle porque tendría que estar preso, como corresponde. Por último, para concluir, este modelo de ESI con ideología de género utiliza la escuela como medio de manipulación y transmisión ideológica, repitiendo modelos de regímenes totalitarios, como lo había mencionado antes. Ocurre una hipersexualización precoz desde la primera infancia, lo cual provoca una desafectivización de la sexualidad. Es decir, se le quita el afecto, las emociones y los sentimientos a la sexualidad, y el sexo pasa a ser un juego. Esto abre paso, abre camino a la promiscuidad sexual, y la promiscuidad es la primer causa de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lejos de prevenir el contagio de enfermedad de transmisión sexual, lo está promoviendo. Los niños son forzados a asimilar la homosexualidad como un patrón normal de orientación, induciendo cuadros artificiales de disforia de género. Se los obliga y se promueve a homosexualizar a los niños. Otro punto, menciona las bondades de la diversidad de identidades y orientaciones sexuales, pero omite las consecuencias como, por ejemplo, mayor riesgo de ETS, de contagio de ETS y alta tasa de suicidio, entre otras. Victimiza a la mujer y a los homosexuales, lesbianas, transexuales, etc., y culpabiliza al hombre solo por su género. Fomenta la confrontación social e ideológica entre los sexos. Y por último, no presenta la abstinencia de la monogamia como posibles elecciones de vida, ni siquiera las menciona, sino que únicamente presenta y proporciona modos perversos parafílicos de sexualidad. Algunos datos y reflexiones sobre abuso sexual infantil. En la cultura de la época ha quitado muchas de las barreras inhibitorias, sumada a la mal llamada educación sexual integral, como pudimos ver en toda esta ponencia, podemos esperar que la cantidad de abusadores y de abusos sexuales haya aumentado. El miércoles pasado, en la ponencia que tuvimos el debate en la Comisión de Educación de Diputados de la provincia de Santa Fe, Mabel Busaniche dijo lo siguiente: en la ESI nada está prohibido. Es decir, nada, absolutamente nada, ni siquiera la pedofilia, nada está prohibido. No está prohibido la hipersexualización de los niños, no está prohibida la zoofilia, no está prohibido el incesto, nada está prohibido. Todo está permitido. Si un nene quiere tener relaciones con un perrito, los puede tener, porque no está prohibido, ¿no? Esa es la ESI que plantea con la ideología de género, que plantea el progresismo abortista y que plantea el socialismo y el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Otra frase importante de la misma ponencia en la Cámara de Diputados, Fernanda Pagura dijo: la ESI hace político lo personal. Esto es una referencia directa a Kate Millett. Kate Millett es una de las ideólogas del feminismo radical que decía que lo personal es político, una frase famosa de ella. Ahora, hacer político lo personal habla también, aparte de la referencia al feminismo radical, habla de hacer público todo lo que es íntimo. Ya no queda nada íntimo, no queda nada personal, no queda nada privado, todo pasa a ser público, e incluso la sexualidad, incluso lo más íntimo, que es la desnudez, el cuerpo, el cuidado y la sexualidad en sí. Por último, los que serán adultos dentro de 2 décadas habrán recibido educación sexual con ideología de género desde chicos, padecerán las consecuencias del síndrome posaborto, porque se promueve el aborto como un derecho,
y estarán consumiendo marihuana indiscriminadamente porque también el progresismo habla de la legalización de la marihuana. El único resultado posible es una generación de psicóticos, una generación que muy probablemente aumente los casos de pedofilia, los casos de abuso sexual infantil y aumente los pedófilos, y terminarían siendo los zombies del siglo XXI, es decir, gente fácil de controlar, fácil de manejar y fácil de manipular. Por último, la ESI no cumple con los objetivos planteados, no previene la enfermedad de transmisión sexual, no previene el embarazo no deseado en adolescentes, no previene el abuso sexual infantil y utiliza la perspectiva de género como único punto de vista válido. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que haya servido esta ponencia y bueno, podemos seguir en contacto en las redes sociales. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Padres de Pie por la invitación. Gracias a Janina Cosime también por la invitación y la organización y este trabajo. Y bueno, y muchísimas gracias a los diputados del bloque Somos Vida que están presentes y a todos los padres que están interesados por una educación mejor, saludable, biológica y sin ideologías en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Ezequiel, excelente exposición como siempre, muy claro, muchos ejemplos, muchas cuestiones así bien concretas. Siempre es corto el tiempo, así que bueno, seguramente vamos a seguir avanzando con las charlas y con las capacitaciones y convocaremos de nuevo a Ezequiel. Todo un éxito la convocatoria, les agradecemos un montón. Hemos llegado al pico máximo de 361 personas presentes en la reunión, así que la verdad que estamos muy contentos con esto, a pesar de que ha sido muy poquito el tiempo de preparación y de discusión de esta charla. Muchas gracias Ezequiel nuevamente, y bueno, como les decía, les quería contar un poco qué pasa en Santa Fe. En Santa Fe fueron presentados 6 proyectos de ley de ESI, 1 en senadores por el senador Trasferri, 5 en la Cámara de Diputados. Uno fue presentado, el único que no tiene ideología de género, fue presentado por el bloque Somos Vida y Familia, conformado por Agareñas, Arma, Gione y Mayoraz. Los otros 4 proyectos de ley sí tienen una connotación ideológica, algunos de mayor o mayor incidencia, ¿no? Pero digamos, todos tienen un tinte ideológico, algunos muy fuertes. Por ejemplo, los proyectos de Donet, de Mamut y de Busato, son proyectos que imponen la ideología de género, la perspectiva de género como obligatoria y transversal, no da lugar a que los padres puedan opinar ni se puedan adaptar los lineamientos en las escuelas bajo ningún concepto. Es más, en uno de los proyectos de ley se dice el de Busato, claramente la única vez que se habla de la familia se le habla como un agente socializador, creador de falsas creencias en torno a la sexualidad como fuente de discriminación. Digamos, es muy grave la situación que estamos atravesando en la provincia de Santa Fe, por eso nosotros les pedimos que nos sigan en las redes, estamos en Facebook, padresdepie.educación, y también en los grupos de WhatsApp que se han formado, que son grupos cerrados. Nosotros vamos a seguir planteando estrategias para defender a nuestros hijos, y vamos a seguir brindando charlas e información puntual. Les prometemos que no los vamos a bombardear, pero es importante que los papás asuman la responsabilidad de la educación de sus hijos y que asuman la responsabilidad que tienen en defender la educación de sus hijos y exigir al Estado que brinde una educación desde la neutralidad ideológica en las escuelas y que las escuelas no se conviertan en centros de adoctrinamiento. Muchísimas gracias, estamos en contacto y bueno, hasta la próxima.